¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida aquí a mi espacio Verdades Bíblicas. Es lo que vamos a tratar ahora en este domingo. Bueno, te agradezco mucho por la oportunidad que me concedes de estar aquí, ¿verdad? Brindándote lo que es este mensaje de Dios y tú que tomes a disposición poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que yo te felicito, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Porque tú tomas a bien venir y poder recibir lo que es el mensaje de Dios para tu vida. Así que ahorita vamos a ver verdades bíblicas y vamos a orar en este instante. Voy a invitarte a que me acompañes a orar. Así que vamos a poner este espacio en las manos de Dios. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por una oportunidad más que nos permite, Señor, de estar aquí ya de nuevo en este lugar para poder compartir tu mensaje, Señor, en este momento. Lo que tú has puesto bien en nuestro corazón, poder compartir con aquellas personas que están interesados en saber, Señor, qué es lo que tú vas a expresar en este momento. ¿Cuál es la enseñanza o cuál es el mensaje que tú tienes, Señor, para cada persona en este instante? Así que, mi Señor, te agradezco mucho la oportunidad que tú me concedes a mí para poder compartir este mensaje. Pero también te ruego, Señor, que tomes el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que, Señor, puedas preparar estos corazones para que este mensaje no se pierda, sino que quede bien cimentado en los corazones de aquellos que se han dispuesto a escuchar tu voz en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, verdades bíblicas, y el tema que le hemos puesto a esto es mejor lo que viene que lo que se fue. Amén. Es mejor lo que viene que lo que se fue. Y me puede decir, ¿cómo es eso, verdad? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues quiero decirte que este tema se inspira por el hecho de que cuando nosotros siempre vamos a cambiar de temporada, ¿verdad? O vamos a pasar de un nivel a otro, siempre hay algo que se va quedando, siempre algo que se va perdiendo, siempre van personas que se van alejando de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por eso hemos determinado a este mensaje, este tema, y es que Dios pues realmente ha estado hablando a mi corazón y quiere que hablemos de ello ahora. Yo sé que muchas personas se pueden identificar con esto, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Porque queremos entender de que la respuesta siempre viene de nuestro Dios ante cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ver ahora, es mejor lo que viene que lo que se fue. ¿Y cómo así? Bueno, vamos a irnos ya al texto base y quiero que vayamos a Joel 2.25. Joel 2.25 dice, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y las langostas, mi ejército que envié a vosotros, mi gran ejército que envié a vosotros. Esto lo está diciendo allá en el libro de Joel 2.25, nuestro Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Que él iba a dar esa restitución de aquello que había perdido en ese momento. Y estamos hablando de 4 tiempos, de cuando llega la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿verdad? Yo sé que en nuestra vida hay cosas que se han perdido, hay cosas que ya no han continuado con nosotros, personas que se han alejado de nosotros, oportunidades que ya no las tenemos, ¿verdad? Pero que sí, Dios es el que nos va otorgando cada vez, ¿verdad? Cuando algo se pierde, pues aquí vamos a ver esto, que cuando algo se pierde no nos deja el Señor en el vacío. Amén. Dios no nos deja en el vacío, es cuestión de minutos, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque aquí en este momento los está otorgando tiempo. Decimos, ahí dice, restituiré el tiempo, los años, está hablando de años, está hablando de tiempo, del tiempo que se perdió, del tiempo que en lo que este pueblo no pudo venir y accionar, ¿verdad? En cuanto a ese ataque, porque era un ataque de un ejército, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tú has perdido en tu propósito por las circunstancias que vienen a tu vida? ¿Cuánto tiempo te has tenido que mantener quieto por las circunstancias porque no has podido avanzar, porque no has podido hacer los propósitos como Dios realmente te los mostró a ti que debían de acontecer? ¿Cuánto tiempo es que has estado quieto? ¿Cuánto tiempo tienes de estar estático? ¿O cuánto tiempo tienes, verdad, de que se te han perdido las cosas, aspectos, oportunidades en tu vida, sea lo que sea que hayas perdido? Pues Dios dice que en este momento pues Él va a otorgar esos años, va a otorgar ese tiempo para que nosotros podamos adquirir de nuevo lo que se retiró, ¿verdad? Ya sea en una mejor condición o en sustitución de lo que se perdió. Y eso es lo que vamos a tratar a continuación. Y vamos a ver unos ejemplos. Es que Dios no nos va a dejar en el vacío, amén.
Dios no nos va a dejar en el vacío. Máximo cuando te ha dado una promesa, una palabra, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa y Él jamás va a dejarte a ti y a mí en el vacío. Dice aquí Génesis 4:25, quiero que vayamos a Génesis 4:25 y vamos a poner aquí un primer ejemplo, ¿verdad? De cómo Dios restituye las cosas que se pierden. Vemos aquí Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo a Adán y a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vemos aquí esta historia, creo que ya muchos la conocemos, la hemos escuchado muchas veces, y estamos hablando de Caín y Abel. ¿Cuál fue el motivo de esa circunstancia? El motivo de que Caín mató a Abel fue pura envidia porque los dos tenían la oportunidad de poder venir y entregarle la ofrenda, la mejor ofrenda que pudiera ser a nuestro Dios. Pero Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel. Y como a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, entonces Caín se levantó contra Abel y le quitó la vida. Entonces vemos aquí que Dios no dejó así nada más, incluso hasta reclamó Dios, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Porque su sangre clama a mí por justicia desde la tierra. Amén. Entonces Dios estaba ahí como que, ¿por qué sucedieron las cosas de esa manera, verdad? Pero Dios vino y restituyó ese espacio, restituyó ese vacío y le otorgó otro hijo más a Adán y a Eva. ¿Qué has perdido tú? Tal vez no sea un hijo así físicamente, pero también nosotros tenemos hijos cuando tenemos éxitos, cuando sacamos algo de nuestra vida, una publicación, o tenemos un libro, o sacamos un proyecto, son hijos de nosotros, ¿verdad? Cuando realizamos un proyecto en una iglesia, cuando levantamos algo, ¿verdad? En algún lugar, nosotros cuando estamos creando somos personas creativas, estamos creando, son hijos nuestros, ¿verdad? Todos esos éxitos que nosotros podemos tener también se llaman hijos de nosotros, aunque no sean como lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Comúnmente un hijo así natural, persona, ¿no? Pero también los éxitos que tenemos, lo que vamos avanzando, todos los proyectos donde tenemos esos logros cumplidos, esas metas cumplidas, esos propósitos cumplidos, ¿verdad? También son éxitos nuestros, amén, también son éxitos nuestros. Entonces, ¿qué es lo que tú has perdido ahora? Quiero que tú hagas énfasis en eso. ¿Qué es lo que tú has perdido ahora? Dios dice que te lo va a restituir, ¿verdad? Dios va a restituir, su palabra lo menciona y dice que nos va a restituir los años que se han perdido, va a restituir aquello que hemos perdido, lo va a restituir de nuevo, no nos va a dejar en el vacío. Y vemos otro ejemplo aquí en Génesis 22:12 y quiero que pongas mucha atención en esto porque Dios me mostraba algo muy importante aquí, por eso lo vamos a leer. Y dice aquí Génesis 22:12, Génesis 22:12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Recordamos la historia aquí de Abraham e Isaac. Dios le da una promesa a Sara y a Abraham, que son personas que son estériles, que no pueden tener hijos. Pero Dios le dice a Sara, tú vas a tener un hijo, el año que viene tú vas a tener un hijo, le decía en el capítulo 18. Pero le vemos ya aquí en el capítulo 22 que tardó tanto, ¿verdad?, en que pudiera tener el hijo. Y ya lo vemos en el capítulo 22 donde le dice, mira, quiero que me entregues a tu hijo, al hijo de la promesa, le dice a Abraham. Y vemos acá esta situación. Yo quiero que tú hagas ese cuadro, que tú te pongas ahí en ese lugar donde Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que me entregues al hijo de la promesa, al que mucho esperó y al que tuvo con Sara, la mujer que él amaba. Entonces, vemos que él no rehusó. Podíamos pensar en este momento, bueno, ¿y qué le pasa a Dios, verdad? ¿Por qué me está pidiendo algo que tanto me costó tener, verdad? ¿Y cómo va a doler eso de estar entregando algo que tanto costó, que tanto esperó y que estuvo ahí, verdad? Para poder obtener esa promesa y verla hecho realidad, y de repente Dios le pide eso. Pero vemos ahí que él subió, dice a la porción bíblica en el capítulo 22, que él tomó a su hijo
y subió, ¿verdad?, hacia ese monte donde lo iba a ofrecer en sacrificio. Pero mira qué tremendo es eso, cómo tú te puedes imaginar esa circunstancia. ¿Qué iba pensando Abraham en ese momento? Porque aquí lo leemos bien tranquilamente y subió Abraham, ¿verdad? Y qué bueno, subió. No, es que yo creo que en ese momento él llevaba un caos interno, ¿verdad? Un caos interno pensando, ¿y cómo puede ser eso si Dios me lo otorgó y ahora me lo está pidiendo? ¿Cómo puede ser eso, ¿verdad? Quizás llevaba en sus pensamientos algo contradictorio, ¿verdad? Pero sin embargo él iba obedeciendo. Y eso es lo que nosotros mencionamos acá. Él iba obedeciendo y llegó hasta donde tenía que hacerse el sacrificio. Y dice ahí la historia que cuando estaba en el momento del sacrificio, Dios le dice ahí en el versículo 12 que acabamos de leer, detente, no hagas daño al muchacho. Porque él estaba haciendo una prueba. Era una prueba que Dios había puesto a Abraham para ver si es cierto que estaba temiéndole a él, que tenía confianza en él, que tenía respeto a él. Ahora yo lo que te quiero tomar en cuenta es esto. ¿Por qué decimos de que es mejor lo que viene que lo que se fue? Porque te aseguro que el mismo Abraham que subió al monte a querer obedecer en obediencia a Dios, ¿verdad? El mismo Abraham que subió al monte que iba a ofrecer en sacrificio a Isaac, no es el mismo Abraham que bajó. Amén. Y eso pasa con cada uno de nosotros cuando somos sometidos a prueba. Nosotros somos personas diferentes. Cada vez que nosotros pasamos procesos, cada vez que nosotros pasamos dificultades, nosotros ya no somos los mismos de antes. Nosotros vamos cambiando, nosotros vamos madurando espiritualmente. Hay situaciones en nuestra vida que ya no son iguales, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de proceder ante las circunstancias cambian, porque todo eso nos va transformando nuestra vida. Entonces dice, es mejor el Abraham que bajó que el Abraham que subió. Porque el Abraham que subió iba quizás hasta dudando, quizás diciendo, bueno, ¿será Dios que me habrá dicho esto? ¿Será Dios que me habrá pedido este favor? ¿Será Dios que tal vez hasta dudando podría haber ido? Pero subió. Vemos aquí a un Abraham que bajó demostrando que tenía obediencia a Dios, que tenía respeto, el temor a Dios, que tenía fe en Dios y que tenía confianza en Dios para poder subir y poder cumplir lo que Dios le estaba ordenando hacer. Y también Isaac, porque Isaac no era un niñito como todos pueden pensar de 4 o 5 años, no. Isaac dicen que era ya un adolescente, ya tenía como 12 años aproximadamente entre esas edades. Ya un niño así ya se fija en todo, incluso él subió confiando en su padre. Él subió confiando en su padre que iban a tener allá una ofrenda para Dios. Pero cuando llegó arriba le dijo, papá, ¿y a dónde está el cordero? ¿Y a dónde está el cordero? Y él le dijo, ya va a proveer, Dios ya va a proveer. Pero sin embargo, él lo amarró, él lo ató, lo puso en el lugar donde lo iba a ofrecer el sacrificio. ¿Y tú crees que Isaac no se iba a fijar en eso? Pero vemos el sometimiento y vemos que Isaac estuvo ahí. No menciona más que eso, pero podemos imaginarnos que estuvo tranquilo en ese momento, aunque quizás angustiado por dentro, pero no se le opuso al padre, ¿verdad? Se depositó su voluntad completamente a su padre Abraham porque tenía confianza en él, ¿verdad? Y ya cuando dice que ya iba a introducirle la daga, le dijo, no hagas daño al muchacho, y apareció el cordero, el cual iba a servir de sustitución a Isaac para poder ofrecer ese sacrificio. Dios jamás nos va a dejar en el vacío. Él siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos. Él siempre va a proveer a sus hijos de acuerdo a su obediencia, de acuerdo a su fe, ¿verdad? Por eso es importante venir a reconocer a un Dios como el nuestro y tener temor, respeto a nuestro Dios, tener respeto a todo lo que concierne a Él. Amén. Tener respeto a nuestro Dios, tener respeto a su palabra, tener respeto a su nombre. Dice Él, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Es que hay que tenerle respeto a todo lo que tiene que ver con Él. Amén. Entonces podemos ver ahí la obediencia, el respeto a la fe en Dios. Y eso le favoreció a Abraham en este instante. Entonces ahí podemos ver, es mejor lo que viene que lo que se fue. En este caso, estas dos personas, Isaac. Y Isaac fue diferente porque Isaac no vio un milagro cuando iba para arriba. No había tenido una evidencia milagrosa, una evidencia sobrenatural referente de lo que Dios podía hacer. Pero cuando descendió, vio como Dios hizo aparecer un cordero
que tomó su lugar en ese momento. Él vio cómo Dios proveyó para que pudieran ejercer ese sacrificio. Él ya no era el mismo cuando bajó que cuando subió, igual que Abraham, igual que cuando nosotros, ¿verdad? No, nosotros no somos personas diferentes cuando tenemos esas experiencias donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Vemos un tercer caso y es el rey Saúl, ¿verdad? Y lo vemos allá en Samuel 16:1. Samuel 16:1 cuando dice, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir a buscar ahí, le dice ahí el profeta, le dice Jehová Dios al profeta. Y le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. De sus hijos me he provisto de rey. Dios nunca va a dejar en el vacío. Aquí vemos a un rey que en el principio sí Dios lo eligió el pueblo. Para empezar, a Saúl lo eligió el pueblo, lo eligieron las personas porque querían un rey. Entonces Dios dijo, vaya, está bien. Y Dios vino y lo mandó a Samuel a que lo ungiera, porque los reyes tenían que ser ungidos, ¿verdad? Entonces ungieron a Saúl. Pero cuando ya Saúl vino y desobedeció a Dios, Saúl vino y empezó a ofender a Dios con sus actitudes, con su desobediencia, o sea, ya no respetaba a Dios, ¿verdad? Entonces Dios destinó, ¿verdad? Dios decidió, ¿verdad? Vamos a ver, no sé cómo, de qué manera ponerlo, porque siempre sale ahí una luz. Bueno, Dios decidió en ese instante, aquí creo que está bien. Vamos a ver. Dios decidió en ese instante venir y le dijo, mira, porque Saúl en este momento ya había fallecido, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿hasta cuándo? Dice, y vas a llorar a Saúl, en este momento Dios ya le había dicho a él de que Saúl ya no iba a reinar, que él ya se había provisto de otro rey. Pero ¿por qué lloras a Saúl? ¿Por qué lo lloras habiendo yo lo desechado? ¿Verdad? ¿Por qué lloras a Saúl? Entonces dijo, ve a Isaí, donde yo me he provisto de rey. Ya Dios ya tenía a alguien que iba a sustituir a Saúl, ¿verdad? Ya lo tenía ya listo, ya había visto su corazón. Dice que David era de acuerdo al corazón de Dios, y eso significa que se iba a someter perfectamente a la voluntad de Dios, que no iba a hacer nada contrario a lo que él había establecido, que tenía una total dependencia de Dios. Recordamos que en este momento David se encontraba tras las ovejas y él cantaba alabanzas a Dios con su arpa, ¿verdad? Él estaba ahí en el campo, ¿verdad? Estaba ahí con sus ovejas, alimentándolas, cuidándolas, ¿verdad? Entonces ahí puede ver Dios la obediencia. Se dice que los salmos los escribió él ahí, estando en ese momento cuando estaba de pastor de las ovejas de su padre. Entonces podemos ver cómo Dios va viendo a las personas, cómo Dios va buscando el corazón de esta persona. Y en sí, David fue mejor que Saúl. ¿Por qué? Porque dice ahí que el ejército, cuando andaba David peleando, el ejército siempre salía triunfante. No, hasta una cancioncita dijeron ahí, ¿verdad? Que Samuel mató a 1000 y David a sus 10,000, porque estaba con la cobertura de Dios, porque estaba con la presencia de Dios. Y así es una persona, cuando está con la presencia de Dios, todo resulta, todo sale bien, todo funciona, ¿verdad? Porque está con el respaldo de Dios, porque está Dios ahí, está abriendo camino, está ayudándole, está con la mano poderosa de Dios, sirviéndole de apoyo a esa persona. Entonces podemos ver aquí que fue mejor David que Saúl, fue mejor, ¿verdad? En lo que es su reinado. Entonces en nuestra vida podemos notar esto. Cuántas cosas, Dios no dejó solo al pueblo de Israel porque ellos querían un rey, ¿verdad? Dios no les dejó solo porque él ya había destituido del reinado a Saúl. No los iba a dejar así nomás. Perfectamente podía Dios venir y colocarse nuevamente él, porque antes así era cuando estaba Samuel, ¿verdad? El reinado era prácticamente teocrático, o sea, nuestro Dios era el que gobernaba.
pero como ellos querían un reinado, algo que ver, ¿verdad? Entonces él permitió que Saúl, ¿verdad?, existiera ahí como rey. Pero después, cuando él le falló, pues Dios vino y decidió que fuera David, escogió a David porque dice él que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Te puedes imaginar que Dios diga eso de una persona que tenga el corazón de acuerdo a él. Prácticamente está diciendo, es como que sea yo en persona, ¿verdad? Cuando él dice es que tiene mi corazón. Y hay un ejemplo más que me viene a la mente acá y que no lo he colocado aquí, es el de Job. El de Job dice que su condición, cuando lo vemos ya en el capítulo 42 de Job, dice que su condición posterior fue mejor que cuando vino y pareció esa prueba, ¿verdad? Cuando vino el diablo lo tentó. Dice que su condición vino a ser mejor porque recibió el doble de lo que tenía antes. Entonces es mejor lo que viene que lo que se va. Y hemos visto aquí 4 ejemplos prácticamente. 4 ejemplos en cuanto a circunstancias exteriores y 1 en cuanto a nuestras condiciones interiores, como en el caso de Abraham, que cuando nosotros tenemos una circunstancia difícil y un proceso difícil, somos nosotros que nos convertimos en mejores personas. Yo no sé cuánto has perdido en tu vida, ¿verdad? Pero yo sé que lo que Dios ha permitido que se aleje de ti, si va a regresar en una mejor condición de lo que se fue, así como aconteció con Abraham e Isaac. Si has perdido algunas cosas, objetos, pues entonces Dios va a permitir que tengas tiempo para poderlo realizar, fuerzas, energía. Porque cuando hablamos que Dios va a restituir nuestros años, significa que nos va a otorgar tiempo, energía, vigor, juventud para poder realizar y poder hacer aquello que se nos perdió en determinado momento por cualquier circunstancia. Así que ahora ya lo sabes, Dios no nos va a dejar en el vacío. Dios es un Dios que restituye, ¿verdad? Y en este momento pues podemos entender que va a ser mucho mejor lo que viene que lo que se fue. Amén. Así que vamos a orar en este instante para que nosotros pues podamos venir y esperar con paciencia, ¿verdad? Como tiene que ser lo que Dios pues ha dispuesto para nuestras vidas, ¿verdad? Que nos pertenece y va a regresar a nosotros. Así que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado, Señor, donde nos hablas referente a la restitución, Señor, que tú no nos vas a dejar en el vacío. Tú vas a otorgar aquello que se nos ha extraviado, que se nos ha ido. Por haber razón, Señor, no lo tenemos en nuestras manos, llámese recursos o personas, Señor, sé que tú las vas a proveer de nuevo. Porque tú, Señor, estás hablando en tu palabra y tus palabras son verdad. Tú dices que no mientes, que tú no eres un Dios, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. De acuerdo a toda tu palabra, Señor, se va a cumplir en nuestra vida. Y cuando nosotros creemos en ella, pues la vamos a ver hecho realidad. Dices tú que para los que creen, todas las cosas les son posibles. Siempre y cuando estén bajo tu voluntad, Señor, vamos a poder ver hecho realidad todo aquello que estamos esperando. Vamos a ver hecho realidad todas tus promesas en nuestras vidas, Señor. Así que muchas gracias por este mensaje. Bendice a mi hermano, a mi amigo que ha escuchado este mensaje en este momento, Señor. Dale esa fuerza, dale ese ánimo, aliéntale, Señor, para que pueda seguir avanzando y que no pierda su fe, sino que pueda estar creyendo, Señor, porque una verdad bíblica es que tú restituyes lo que se pierde. Gracias, bendito Señor. En tus manos encomiendo a cada persona en este momento. Guarda a aquel que sale a trabajar, así como sale, llévalo comiendo nuevo a sus casas, Señor. Bendice esta semana que viene, que sea una semana de bendición, que sea una semana de provisiones, Señor, una semana de oportunidades para poder venir y poder solventar todas nuestras necesidades que hay en casa. Bendito Señor, en tus manos nos encomendamos en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, recuerda, verdad bíblica, Dios restituye lo que se pierde. No nos va a dejar en el vacío, ¿verdad? Dios nos va a otorgar, ¿verdad?, una mayor bendición de la que se fue. Así que ahora recuerda siempre eso. Esa es una verdad bíblica. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Yo te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios así lo permite. Así que te deseo un feliz día. Que Dios te bendiga.